Esta noche quiero contarte un secreto. Ahora mismo, mientras descansas, tu cuerpo está hecho de una cantidad de átomos tan grande que no existe una palabra cotidiana para nombrarla. Un 7 seguido de 27 ceros. Si pudieras contar uno por segundo, no te alcanzaría la edad del universo, ni 1000 veces la edad del universo. Para terminar, y aquí viene lo asombroso, toda esa inmensidad, tus ojos, tu memoria, la almohada que te sostiene, la luna al otro lado de la ventana. Todo está construido con apenas 17 piezas distintas. 17. Los científicos las llaman partículas elementales. Son las letras del alfabeto con el que está escrito absolutamente todo lo que existe. Y esta noche vamos a conocerlas una por una, sin prisa, como quien hojea un álbum de familia muy antiguo. Hay algo más que deberías saber antes de empezar. Esas 17 piezas no se parecen en nada a lo que imaginas. No son esferitas duras, no son granos de arena diminutos. Son algo mucho más extraño y mucho más hermoso. Algunas no tienen tamaño, otras apenas tienen masa, y una de ellas llena el universo entero como un océano silencioso en el que tú flotas desde antes de nacer. Esa es la paradoja que vamos a acompañar esta noche. Cómo algo tan sólido como tu mundo puede estar hecho de cosas tan sutiles que nadie las ha visto jamás. Y hay algo más, algo que quizás sea lo más asombroso de todo. Esas mismas 17 piezas que te forman a ti son exactamente las mismas que forman una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia. No hay una materia especial para las estrellas y otra para nosotros. No hay una física para lo lejano y otra para lo cercano. El universo entero está escrito con el mismo alfabeto, y tú eres una de sus frases. Esta noche vamos a recorrer ese alfabeto sin prisa. Primero entraremos en un átomo y descubriremos que casi todo él es vacío. Luego bajaremos hasta los quarks, que nunca han estado solos ni un instante. Conoceremos al electrón, que hace posible que puedas pensar. Después vendrán los neutrinos, esos fantasmas que atraviesan tu cuerpo por millones mientras duermes. Luego las partículas mensajeras, que son las que evitan que el mundo se deshaga. Y al final llegaremos al campo de Higgs, el océano invisible que le da forma a todo. 6 capítulos, un viaje hacia adentro. No necesitas recordar nada, no habrá examen. Deja que las palabras pasen como pasa un río de noche. Si te quedas dormido a mitad de un capítulo, perfecto. Las partículas seguirán ahí mañana, haciendo su trabajo en silencio, como lo han hecho durante 13.800 millones de años. Si estas noches de ciencia te acompañan, te invito a suscribirte. Es la forma más sencilla de que sigamos encontrándolos aquí, bajo esta misma luz baja. Acomódate, respira profundo. Vamos a viajar hacia lo más pequeño que existe, para entender lo más grande que existe. Empecemos con un experimento imposible. Imagina que tomas tu mano y la amplías. La agrandas 1.000.000 de veces, y luego otro 1.000.000 de veces más. Los átomos que la forman, esos que hace un momento eran invisibles, ahora son tan grandes como catedrales. Y entras en uno de ellos. Entras caminando, despacio, como quien entra a una iglesia vacía por la noche. ¿Qué encuentras adentro? Casi nada. Esa es la primera gran sorpresa de este viaje. Un átomo es, sobre todo, espacio vacío. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo, esa parte central donde vive casi toda su materia, sería una canica apoyada en el centro del campo. Una canica, y los electrones serían motas de polvo perdidas en las gradas más altas. Todo lo demás, el resto del estadio entero, es vacío. Detente un momento en esta idea, porque te incluye. Tu cuerpo está hecho de átomos, y los átomos están hechos en más de un 99.9% de espacio vacío. Si pudiéramos quitarle a tu cuerpo todo ese vacío y dejar solo la materia apretada de los núcleos, cabrías en una partícula de polvo. Toda la humanidad, los 8.000 millones de personas, comprimida así, cabría en un terrón de azúcar. Y sin embargo, tu mano no atraviesa la mesa, tu cuerpo no se hunde en la cama. El mundo se siente sólido, confiable, firme. ¿Cómo puede el vacío sostenerte?
Guarda esa pregunta. Es el hilo dorado de esta noche y la iremos respondiendo capítulo a capítulo. Porque la respuesta no está en la materia, está en las fuerzas. Pero no nos adelantemos. Primero, la historia de cómo llegamos aquí. La idea de que todo está hecho de piezas diminutas es antigua, más antigua que los telescopios, más antigua que Roma. Hace unos 2500 años, un pensador griego llamado Demócrito caminaba por la playa y se hacía una pregunta sencilla. Si parto una piedra en dos, y luego en dos otra vez, y otra vez, ¿puedo seguir para siempre? ¿O llegaré a un pedazo tan pequeño que ya no pueda partirse? Demócrito apostó por lo segundo. A ese pedazo final lo llamó átomo, que en griego significa indivisible. No tenía microscopios, no tenía laboratorios, solo tenía la playa, la piedra y la paciencia de pensar. Y con eso se adelantó 2000 años a la ciencia moderna. Aunque aquí la historia hace una pausa encantadora. Cuando los científicos del siglo XIX encontraron por fin los átomos y les pusieron ese nombre en honor a Demócrito, se equivocaron. Porque resultó que el átomo sí se podía dividir. Adentro había cosas más pequeñas. El nombre indivisible le quedó grande, o más bien, le quedó pequeño. En 1897, un físico inglés llamado Joseph John Thomson descubrió la primera pieza interior, el electrón. 14 años después, Ernest Rutherford encontró el núcleo. Y durante todo el siglo XX, generación tras generación de científicos fue abriendo el átomo como quien abre una muñeca rusa, encontrando siempre una figura más pequeña adentro. Y quiero contarte cómo se descubrió el núcleo, porque es una de mis historias favoritas de la ciencia, y ocurrió casi por accidente. Rutherford tenía en su laboratorio una lámina de oro tan delgada que era casi transparente, unos pocos miles de átomos de espesor, y decidió disparar contra ella partículas muy pequeñas para ver qué pasaba. Todos esperaban que las atravesaran sin problema, apenas desviándose un poco, porque en esa época se creía que el átomo era una masa blanda y uniforme. Casi todas pasaron de largo como se esperaba, pero una de cada 8000 hizo algo imposible. Rebotó hacia atrás. Rutherford escribió después que fue el suceso más increíble de su vida. Dijo que era casi tan increíble como disparar un proyectil contra un pañuelo de papel y verlo regresar y golpearte a ti. Solo había una explicación. En algún lugar dentro de ese átomo blando y uniforme había algo diminuto, durísimo y concentrado. Casi toda la materia del átomo apretada en un punto increíblemente pequeño. Ese punto era el núcleo. Y así, con una lámina de oro y mucha paciencia, la humanidad descubrió que estaba hecha de vacío. Adentro del núcleo encontraron protones y neutrones, y dentro de ellos, todavía más adentro, los quarks. Antes de conocerlos, quiero que sientas de verdad la escala de lo que estamos hablando, porque los números solos no dicen nada. Un átomo mide alrededor de una 10.000 millonésima de metro. Si un átomo creciera hasta tener el tamaño de una naranja, la naranja, creciendo en la misma proporción, sería tan grande como el planeta Tierra. Y el núcleo, dentro de ese átomo del tamaño de una naranja, sería 100.000 veces más pequeño todavía. Otra forma de sentirlo. En la punta del dedo con que apagaste la luz hace un rato, hay más átomos que estrellas en toda la Vía Láctea. Muchísimos más. Miles de veces más. Cada uno de esos átomos es un estadio vacío con su canica en el centro, y todos están ahí, ordenados, quietos, sosteniendo la forma de tu dedo, desde hace décadas, hasta que en algún momento la muñeca rusa se terminó. Llegamos a piezas que, hasta donde sabemos, ya no tienen nada adentro. No están hechas de otra cosa. Son la última figura, el punto final del descenso. Esas piezas finales son nuestras 17 protagonistas. Los físicos han reunido su retrato de familia en una teoría que llaman el modelo estándar de la física de partículas, probablemente la teoría científica más precisa que la humanidad ha construido jamás. Sus predicciones se han comprobado con una exactitud de una parte en 1000 millones. Es como predecir la distancia entre Ciudad de México y Buenos Aires.
con un error menor al grosor de un cabello. Pero antes de conocerlas, quiero contarte algo sobre el vacío que las rodea, porque ese vacío estuvo a punto de derrumbar toda la física. Cuando Rutherford descubrió el núcleo, la imagen que quedó fue la del sistema solar en miniatura, el electrón girando alrededor del centro. Era una imagen preciosa. Y tenía un problema fatal. Según las leyes conocidas en esa época, una carga eléctrica que gira debe emitir energía. Y si emite energía, pierde velocidad. Y si pierde velocidad, cae. Los cálculos eran despiadados. Un electrón girando alrededor de un núcleo debería caer en espiral hacia el centro y estrellarse contra él en una 100.000.000ª de segundo. Todos los átomos del universo deberían haberse colapsado antes de que pudieras terminar de parpadear. La materia no debería existir, y sin embargo existe, y es estable. Los átomos de tu cuerpo llevan miles de millones de años sin colapsarse. Ese fue el momento en que la física supo que necesitaba reglas completamente nuevas. Y de esa crisis nació la mecánica cuántica, la teoría que descubrió que en lo muy pequeño, las cosas no se comportan como cosas. La respuesta, cuando llegó, fue elegante. El electrón no cae porque no puede estar en cualquier parte. Solo puede ocupar ciertos niveles permitidos, y el más bajo de todos tiene un límite. Hay un piso. No existe un escalón más abajo al cual caer. La estabilidad de toda la materia que conoces, la razón de que tu cuerpo no se desvanezca ahora mismo, es que el electrón tiene un lugar mínimo donde detenerse. Hay un suelo en el fondo del átomo. Y sobre ese suelo diminuto descansa todo lo que existe. Y el retrato de familia se organiza de una forma hermosa y simple. 12 de las 17 partículas son partículas de materia, los ladrillos. Con ellas se construye todo lo que tiene sustancia. Se dividen en dos familias de 6, los quarks y los leptones. Los conoceremos en los próximos capítulos. 4 partículas más son mensajeras, las encargadas de las fuerzas. Ellas no construyen la materia, la comunican, la sostienen, la mantienen unida. Son la respuesta a la pregunta del estadio vacío que dejamos pendiente. Y queda una, la número 17, que no es ladrillo ni mensajera. Es otra cosa. Algo tan especial que la humanidad tardó casi 50 años en encontrarla. Y cuando lo hizo, en el verano de 2012, hubo científicos que lloraron frente a las pantallas. Ella cierra nuestro viaje, casi al final de la noche. 17 piezas, 12 ladrillos, 4 mensajeras y una que lo cambia todo. Quédate con la imagen del estadio vacío, la canica en el centro del campo, el polvo en las gradas. Esa canica, ese núcleo diminuto donde se concentra casi todo lo que eres, está hecha de las partículas más leales y trabajadoras del universo. Es hora de conocerlas. Respira hondo y vamos a entrar en la canica. Hay una partícula dentro de ti que jamás ha estado sola, ni una vez, ni un instante. En 13.800 millones de años de historia del universo, nunca ha existido un solo momento en que estuviera separada de sus compañeras. Se llama quark, y hay billones de ellos formando tu cuerpo en este momento. Entremos por fin en la canica del capítulo anterior, ese núcleo diminuto en el centro del estadio vacío. Adentro encontramos dos tipos de habitantes, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga y que por mucho tiempo parecieron simples acompañantes silenciosos. Durante décadas, los físicos creyeron que los protones y los neutrones eran el final del camino, que ya no había nada más adentro. Pero en los años 60, unos experimentos empezaron a mostrar algo desconcertante. Cuando se lanzaban electrones a gran velocidad contra un protón, algunos rebotaban en ángulos extraños, como si adentro del protón hubiera cosas duras y pequeñas contra las cuales chocar. El protón no era liso, tenía grumos. Un físico llamado Murray Gell-Mann propuso que esos grumos eran partículas nuevas, y les puso un nombre que no venía de la ciencia ni del griego ni del latín, venía de una novela. Estaba leyendo una obra difícil y musical de James Joyce, y encontró una línea con una palabra inventada que sonaba a graznido de gaviota. Quark.
Le gustó cómo sonaba. Y así, la pieza más fundamental de tu cuerpo lleva el nombre de una palabra que un escritor irlandés se inventó en un sueño literario. A veces la ciencia también es poesía. Los quarks son 6. Y aquí conviene ir despacio, porque sus nombres son deliciosamente raros. Los 2 primeros son los que te construyen. Se llaman arriba y abajo. En inglés, up y down. Son los más ligeros y los más comunes del universo. Todo lo que has tocado en tu vida, toda la materia estable que existe, está hecha de estos 2. La receta es sencilla. Un protón son 2 quarks arriba y 1 abajo. Un neutrón son 2 abajo y 1 arriba. Eso es todo. Cambia el orden de 3 piezas y obtienes una partícula completamente distinta, como si con solo 3 letras pudieras escribir todas las palabras del mundo. Los otros 4 quarks son más exóticos y se llaman encanto, extraño, cima y fondo. Estos no forman parte de ti. Son inestables. Aparecen en las colisiones de los aceleradores de partículas o en los rayos cósmicos. Viven una fracción infinitesimal de segundo y se desintegran en quarks más ligeros. Son como flores que se abren y se cierran antes de que alcances a mirarlas. El más pesado de todos, el quark cima, es una criatura extraordinaria. Pesa tanto como un átomo entero de oro. Una sola partícula elemental con el peso de 190 protones. Vive menos de una trillonésima de segundo. Nace y muere tan rápido que ni siquiera alcanza a unirse con otras partículas. Es la única que conoce la soledad, por un instante brevísimo, antes de desaparecer. Y esto nos lleva a la característica más extraña de los quarks. Nunca puedes ver uno solo. Nunca. Los físicos lo llaman confinamiento, y funciona de una manera que desafía toda intuición. Imagina que tienes una liga elástica, y en cada extremo hay un quark. Empiezas a separarlos. La liga se estira, y mientras más la estiras, más fuerza hace por juntarlos otra vez. Al revés de todo lo que conoces, la gravedad se debilita con la distancia. El magnetismo se debilita con la distancia. Pero la fuerza que une a los quarks se hace más fuerte mientras más lejos intentas llevarlos. ¿Y si tiras muy fuerte? ¿Si pones tanta energía que la liga se rompe? Entonces ocurre algo casi mágico. La energía que usaste para romperla se convierte en materia, y en cada punta de la ruptura aparecen 2 quarks nuevos. Terminas con 2 parejas en lugar de 2 partículas sueltas. Es como partir un imán a la mitad esperando quedarte con un polo norte solitario, y descubrir que cada mitad tiene otra vez sus 2 polos. Los quarks son irremediablemente sociales. El universo no permite que estén solos. Y ahora, el dato que quizás sea el más asombroso de esta noche entera. Los quarks arriba y abajo son increíblemente ligeros. Tan ligeros que si sumas la masa de los 3 quarks que forman un protón, obtienes apenas el 1% de la masa del protón. 1%. ¿Dónde está el otro 99%? Está en el movimiento, en la energía, en la agitación furiosa de esos quarks girando y vibrando dentro del protón a velocidades cercanas a la de la luz, y en la energía de la fuerza que los mantiene juntos. Piensa en lo que esto significa para ti. Casi toda tu masa corporal, el número que ves cuando te subes a una báscula, no viene de la sustancia de tus partículas, viene de energía en movimiento, de vibración pura, encerrada y organizada dentro de tus átomos. No eres una cosa hecha de cosas. Eres, en su mayor parte, energía que ha aprendido a sostener una forma. Y esa energía viene de muy lejos. Los quarks que hoy forman tu cuerpo aparecieron en los primeros microsegundos después del Big Bang, cuando el universo era una sopa caliente y luminosa. Cuando esa sopa se enfrió lo suficiente, los quarks se agruparon de 3 en 3 y formaron los primeros protones y neutrones. Y ahí siguen. 13.800 millones de años después, esos mismos quarks, exactamente esos, están leyendo el mundo contigo esta noche. No se han renovado, no se han reemplazado, son los originales. Tu cuerpo cambia sus células, cambia sus moléculas, se reconstruye una y otra vez. Pero los quarks que te forman son tan viejos como el tiempo mismo. Estuvieron dentro de estrellas que ya no existen,
Flotaron en nubes de gas durante miles de millones de años, y por una cadena inconcebible de casualidades, hoy están aquí, en esta habitación, formando a alguien que se está quedando dormido mientras escucha hablar de ellos. Y quiero que sepas cómo se confirmó que existían, porque es una historia de mucha paciencia. Cuando Gell-Mann propuso los quarks, muchos físicos los consideraron un truco matemático, una manera cómoda de ordenar las partículas conocidas, sin realidad física detrás. Incluso él mismo al principio escribió con cautela sobre si eran reales o solo una herramienta de cálculo. El problema era evidente. Si nunca puedes aislar uno, si nunca puedes ponerlo sobre una mesa y mirarlo, ¿en qué sentido existe? La respuesta llegó en California, a finales de los años 60, en un acelerador de 3 kilómetros de largo. Los físicos no podían sacar los quarks del protón, así que hicieron lo único que quedaba: mirar adentro, disparando electrones a enorme velocidad y observando cómo rebotaban. Es exactamente lo que había hecho Rutherford con la lámina de oro, 60 años antes. La misma idea, la misma paciencia, solo que ahora el objetivo era 1000 veces más pequeño. Y los resultados mostraron lo mismo que entonces. Había grumos adentro. 3 grumos. Exactamente 3, con las cargas exactas que Gell-Mann había predicho. Nadie ha visto jamás un quark solo, y sin embargo sabemos que están ahí, y conocemos su carga, su masa y su comportamiento con enorme precisión. Hay una lección tranquila en eso, para llevarte a la almohada. Se puede conocer profundamente algo que nunca se podrá ver. Hay un detalle más de los quarks que me parece precioso, y tiene que ver con los colores. Los quarks tienen una propiedad que no se parece a nada de nuestra experiencia. Además de tener carga eléctrica, tienen otra clase de carga completamente distinta, que solo entienden los gluones. Los físicos necesitaban un nombre para ella, y eligieron uno hermoso. La llamaron color. No tiene nada que ver con el color que ves. Un quark no es rojo ni azul. Es solo un nombre prestado, porque la regla que siguen se parece muchísimo a la de la luz. Los 3 quarks de un protón llevan cada uno un color distinto, y juntos suman blanco, es decir, se neutralizan. Y el universo solo permite que existan combinaciones neutras. Nunca verás un quark suelto con su color a la vista. Nunca verás 2 quarks juntos y no se equilibran. La naturaleza insiste en el equilibrio. Solo deja existir lo que está completo. Hubo un tiempo, sin embargo, en que los quarks sí anduvieron libres. Fue en los primeros millonésimos de segundo después del Big Bang, cuando el universo estaba tan caliente que ninguna estructura podía sostenerse. Los quarks y los gluones formaban entonces una especie de fluido, el estado más denso y más caliente que ha existido jamás, billones de grados. Y luego el universo se enfrió, y en un instante, en todas partes a la vez, los quarks se tomaron de la mano de 3 en 3, y ya no se soltaron nunca más. Los físicos han logrado recrear ese fluido primordial durante fracciones de segundo, haciendo chocar núcleos de oro en aceleradores. Por un instante brevísimo, en un laboratorio de nuestro planeta, se ha vuelto a ver cómo era el universo cuando tenía menos de un parpadeo de edad. Esa es la primera familia. 6 quarks, 2 que te construyen y 4 que apenas asoman. Ahora vamos a conocer a la segunda familia, y en ella está la partícula responsable de que puedas pensar. Todo lo que has sentido en tu vida, el calor de una taza, el olor de la lluvia, el sonido de una voz querida, llegó hasta ti gracias a una sola partícula, el electrón. Fue la primera partícula elemental que la humanidad descubrió y sigue siendo la más importante para tu vida cotidiana. Cuando ves, son electrones respondiendo a la luz en tu retina. Cuando piensas, son electrones desplazándose por las membranas de tus neuronas. Cuando tocas algo suave, son los electrones de tu piel encontrándose con los electrones de esa superficie. Cuando enciendes una lámpara, son electrones moviéndose por un cable. Toda la química existe por los electrones. Toda la biología existe por la química. Toda tú existes porque los electrones hacen lo que hacen. Y aquí está lo maravilloso. El electrón, hasta donde hemos podido medir, no tiene tamaño, no es pequeño, es que no tiene extensión. Es un punto matemático con carga y con masa. Los físicos han buscado su tamaño con precisiones increíbles y siempre encuentran lo mismo.
Si tiene un tamaño, es menor que una 10.000 billonésima de metro. Para todos los efectos, es un punto sin dimensiones. Detente aquí un segundo. Estás hecha de puntos sin tamaño, y sin embargo ocupas espacio, tienes forma, y no atraviesas el suelo. Volvemos a la pregunta del estadio vacío. ¿La recuerdas? Y ahora, por fin, una parte de la respuesta. Los electrones no giran alrededor del núcleo como planetas. Esa imagen que aprendimos en la escuela, el sistema solar en miniatura, es hermosa, pero no es correcta. Lo que hay en realidad es algo más difícil de dibujar y más fácil de sentir. El electrón no está en un lugar, está en una nube de posibilidades. Existe como una probabilidad extendida alrededor del núcleo, una especie de niebla suave, más densa en unas zonas y más tenue en otras. No es que no sepamos dónde está, es que la palabra dónde no aplica del mismo modo. Solo cuando algo interactúa con él, la niebla se concentra en un punto. Imagina un colibrí batiendo las alas tan rápido que ya no ves alas, sino un borrón continuo alrededor de su cuerpo. El electrón es algo así, llevado al extremo. Un borrón que rodea al núcleo, una nube que envuelve la canica. Y esas nubes son las que se tocan. Cuando pones la mano sobre la cama, tus átomos no chocan con los átomos de la sábana. Nada choca. Lo que ocurre es que las nubes de electrones de tu piel se acercan a las nubes de electrones de la tela y se rechazan. Las cargas negativas se repelen. Además, hay una regla profunda de la naturaleza que impide que dos electrones ocupen exactamente el mismo estado en el mismo lugar. Es una especie de cortesía cuántica, una negativa absoluta a compartir el mismo asiento. Que la solidez del mundo, la firmeza de esta cama que te sostiene ahora mismo, no es materia contra materia. Es una fuerza, una repulsión silenciosa y constante entre nubes invisibles. Tú nunca has tocado nada. Nunca. Ni un abrazo, ni una mano, ni el pasto bajo tus pies descalzos. Siempre ha habido una distancia mínima, sostenida por electrones que se dicen que no. Y sin embargo, sentiste todo eso. La caricia fue real. Lo que viajó hasta tu cerebro fue el mensaje de esa fuerza, y el mensaje fue verdadero. El mundo no es menos real por estar hecho de vacío y de fuerzas. Solo es más elegante de lo que parecía. Y hay una propiedad del electrón que tiene un nombre engañoso, pero que sostiene literalmente todo el universo. Se llama spin. La palabra viene de girar, porque cuando la descubrieron pensaron que el electrón daba vueltas sobre sí mismo, como un trompo diminuto. Pero no gira. No puede girar, porque no tiene tamaño. Y algo sin tamaño no tiene sobre qué dar vueltas. El spin es otra cosa. Es una propiedad interna, tan fundamental como la carga o la masa. El electrón simplemente la tiene, del mismo modo en que tiene masa. Y solo puede tomar dos valores, algo así como hacia arriba o hacia abajo. Nada intermedio. Aquí está lo importante. Existe una regla en la naturaleza que dice que dos electrones con las mismas características no pueden ocupar el mismo estado en el mismo lugar. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. No es que sea difícil, es que el universo no lo permite. Y de esa negativa nace absolutamente todo. Porque los electrones, al no poder amontonarse en el nivel más bajo, tienen que ir ocupando escalones cada vez más altos alrededor del núcleo. Se van organizando en capas. Y el número de electrones en la capa exterior determina cómo se comporta ese átomo, con quién se une, qué reacciones hace, qué sustancia forma. Ahí está el origen de la tabla periódica. Ahí está el origen de la química entera. El oxígeno respira distinto que el hierro simplemente porque sus electrones se ordenan distinto. Y esa misma regla es lo que sostiene a las estrellas cuando mueren. Cuando una estrella como el Sol agota su combustible, la gravedad la aplasta hacia adentro con una fuerza descomunal. Nada debería detenerla. Y sin embargo, el colapso se frena. Lo que lo detiene son los electrones diciendo que no, negándose a ocupar el mismo estado. Una regla cuántica minúscula, aplicada a billones de partículas a la vez, resiste el peso de una estrella entera. Esos objetos se llaman enanas blancas. Son estrellas del tamaño de la Tierra que pesan como el Sol, sostenidas únicamente por la testarudez de los electrones.
Una cucharada de esa materia pesaría varias toneladas. La misma regla que impide que tu mano atraviese la mesa es la que sostiene los cadáveres de las estrellas. Los electrones tienen otra costumbre encantadora. No pueden estar en cualquier parte. Alrededor de un núcleo hay algo así como pisos o escalones. El electrón puede estar en un escalón o en otro, pero nunca a media altura entre los dos. No existe el espacio intermedio, y cuando un electrón cambia de escalón, no sube ni baja, aparece. Desaparece de un nivel y aparece en el otro, sin recorrer la distancia. Se le llama salto cuántico, y es literalmente eso, un salto sin trayecto. Cuando baja un escalón, suelta el exceso de energía en forma de luz, un fotón, y el tamaño exacto del salto determina el color de esa luz. Ahí está el origen de todos los colores del mundo. El rojo de un atardecer, el verde de las hojas, el azul del fuego de una estufa. Todos son electrones bajando escalones dentro de átomos. Cada elemento químico tiene su propia escalera, con sus propias alturas, y por lo tanto, su propia paleta de colores. Tan propia que los astrónomos pueden apuntar un telescopio a una estrella a miles de años luz, mirar los colores de su luz y decirte exactamente de qué está hecha. Podemos saber la composición química de una estrella que jamás visitaremos, porque conocemos las escaleras de sus electrones. Ahora bien, el electrón no está solo en su familia. Los físicos llaman leptones a este grupo, de una palabra griega que significa ligero, delicado. Y resulta que el electrón tiene dos hermanos mayores que son idénticos a él en todo. Misma carga, mismo comportamiento, excepto en una cosa: son mucho más pesados. El segundo se llama muón. Es 200 veces más pesado que el electrón. El tercero se llama tauón y es 3500 veces más pesado. En todo lo demás, son copias exactas. Cuando en 1936 los científicos descubrieron el muón, nadie lo esperaba ni lo entendía. Un físico llamado Isidor Rabi resumió el desconcierto de toda su generación con una frase que se hizo célebre. ¿Y este quién lo pidió? Nadie lo había pedido. Nadie lo necesitaba. Ahí estaba. El muón vive apenas 2 millonésimas de segundo antes de desintegrarse en un electrón. Y aún así, ahora mismo, mientras descansas, están atravesando tu cuerpo. Los rayos cósmicos que llegan del espacio chocan contra la atmósfera y producen una lluvia constante de muones que cae sobre la Tierra día y noche. Aproximadamente 1 por segundo atraviesa cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Cientos de miles cruzan tu pecho mientras respiras. Están pasando ahora también, y no sientes nada. Y hay algo más sobre el electrón que quiero que sepas, porque parece de ciencia ficción, y sin embargo, ocurre todos los días dentro de tu cuerpo. El electrón tiene un gemelo opuesto. En 1928, un físico llamado Paul Dirac estaba trabajando en una ecuación para describir al electrón, y su ecuación, sin que él lo buscara, le dio dos soluciones. Una correspondía al electrón que conocemos, la otra describía una partícula idéntica, misma masa, mismo tamaño, pero con carga positiva en lugar de negativa. Dirac podría haber tachado esa segunda solución y seguir adelante. Muchos lo habrían hecho. Pero decidió confiar en las matemáticas y anunciar que existía otra partícula, todavía no descubierta. 4 años después, alguien la encontró en los rayos cósmicos. La llamaron positrón. Fue la primera partícula de antimateria observada por la humanidad. Y resulta que cada una de nuestras 17 partículas tiene su versión espejo. Existe un universo entero de antimateria, reflejo exacto de nuestro. Cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, ocurre lo más dramático de la física. Ambas desaparecen por completo, y toda su masa se convierte en luz. No queda nada material, solo dos destellos que salen en direcciones opuestas. La materia puede convertirse en luz, literalmente. Y esto no es solo teoría de laboratorio. Ahora mismo en tu cuerpo hay una pequeñísima cantidad de potasio radiactivo que ocasionalmente emite un positrón. Ese positrón vive un instante brevísimo, encuentra a un electrón vecino, y ambos se aniquilan en dos destellos de luz que atraviesan tus tejidos y salen al mundo. Tú produces antimateria mientras duermes.
Muy poquita, unos cuantos miles de veces al día, pero la produces. De hecho, la medicina usa esto. Hay un estudio médico llamado tomografía por emisión de positrones que funciona exactamente así. Detecta esos destellos para dibujar un mapa del interior del cuerpo. Una idea que salió de una ecuación en 1928. Hoy ayuda a diagnosticar personas en hospitales de todo el mundo. Así que la segunda familia también tiene 6 miembros. 3 con carga eléctrica, electrón, muón, tauón, y 3 sin carga, que son los protagonistas del próximo capítulo, y son, quizá, las partículas más extrañas de todas. Pero antes de seguir, quiero dejarte con el misterio que los físicos todavía no resuelven. ¿Por qué 3? ¿Por qué hay 3 versiones de cada partícula? Una ligera, una mediana y una pesada. El universo solo necesita la versión ligera para funcionar. Los quarks arriba y abajo, el electrón. Con eso basta para construir estrellas, planetas, océanos y personas. Las otras 2 generaciones no hacen falta para nada. Aparecen en los aceleradores, viven un suspiro y se van. Nadie sabe por qué existen. El modelo estándar las describe con precisión perfecta, pero no explica su razón de ser. Es como encontrar en un cajón 3 juegos idénticos de llaves cuando solo hay una puerta. Y hay algo tranquilizador en esa pregunta sin respuesta. Significa que la historia no está terminada, que en algún lugar, ahora mismo, hay científicos con esa duda en la cabeza, y que dentro de 20 o 50 años alguien encontrará el hilo. La ciencia no es un edificio acabado, es una conversación que sigue abierta, y que seguirá abierta mucho después de esta noche. Descansa un momento en eso. No todo tiene que estar resuelto para ser hermoso. Mientras escuchas estas palabras, 100 billones de partículas están atravesando tu cuerpo cada segundo. No es una exageración, no es una metáfora, es una cifra medida. 100 billones por segundo. Entran por tu pecho, cruzan tus huesos, tus órganos, tu corazón latiendo, y salen por tu espalda sin dejar rastro. Han atravesado la almohada, el colchón, el piso, y siguen su camino hacia el centro de la Tierra, como si nada de eso existiera. Se llaman neutrinos, y son las partículas más abundantes del universo con masa, y las más difíciles de atrapar. Vienen del Sol, en su mayoría. Nacen en el corazón de nuestra estrella, en las reacciones nucleares que la mantienen encendida. Pero mira esta diferencia hermosa. La luz solar tarda decenas de miles de años en salir del interior del Sol. Rebota, se absorbe, se reemite, se pierde en el laberinto denso del plasma. Un fotón puede tardar 100.000 años en llegar a la superficie. Los neutrinos no. Los neutrinos salen del centro del Sol en poco más de 2 segundos. Para ellos, el Sol de 1,5 millones de kilómetros de diámetro es prácticamente transparente. Lo cruzan como si fuera aire, y luego llegan a nosotros. 8 minutos después, atraviesan la Tierra sin inmutarse. Es de noche donde estás ahora, ¿verdad? El Sol está del otro lado del planeta, y sin embargo, los neutrinos solares siguen llegando, porque los 12.000 kilómetros de roca y hierro fundido del planeta no representan ningún obstáculo para ellos. Están llegando ahora mismo, atravesando la Tierra completa para alcanzarte por debajo de la cama. ¿Por qué son tan escurridizos? Porque no tienen carga eléctrica, así que la fuerza electromagnética no los toca. No son quarks, así que la fuerza que une los núcleos no los sujeta. Solo responden a una fuerza llamada nuclear débil, que actúa a distancias ridículamente cortas. Para que un neutrino interactúe con algo, tiene que pasar casi exactamente por el mismo punto que una partícula. Y el átomo, ya lo sabemos, es casi todo vacío. Los físicos han calculado que para detener la mitad de los neutrinos que pasan, necesitarías una pared de plomo macizo de 1 año luz de espesor. 9 billones de kilómetros de plomo sólido. Y solo detendrías la mitad. En toda tu vida, si vives 80 años, es probable que apenas 1 o 2 neutrinos hayan interactuado realmente con algún átomo de tu cuerpo. 1 o 2. De los cuatrillones que te habrán atravesado. Y aquí la historia se pone conmovedora, porque atraparlos fue una de las hazañas más tercas de la ciencia.
El neutrino fue primero una idea desesperada. En 1930, el físico Wolfgang Pauli se encontró con un problema. En ciertos experimentos, parte de la energía desaparecía. Simplemente no cuadraban las cuentas. Y como la energía no puede desaparecer, Pauli propuso que había una partícula invisible llevándosela. Una partícula sin carga, casi sin masa, imposible de detectar. Él mismo se sintió culpable. Escribió que había hecho algo terrible. Había inventado una partícula que no podría observarse nunca. Tardaron 26 años en demostrar que existía. Y hoy, para estudiarlos, la humanidad construye cosas asombrosas. Hay detectores enterrados a kilómetros de profundidad bajo montañas, para que la roca filtre todo lo demás y solo lleguen los neutrinos. Hay un observatorio con 50.000 toneladas de agua ultrapura, rodeadas de sensores que esperan, en la oscuridad total, un destello de luz azul que ocurre unas pocas veces al día. Hay otro construido dentro del hielo de la Antártida, 1 kilómetro cúbico de hielo antiguo, convertido en telescopio. Piénsalo un momento. Personas dedicando su vida entera a esperar en la oscuridad un destello que quizá no llegue en toda una semana. Y aún así, van cada día. Eso también es la ciencia. Los neutrinos son 3, uno por cada leptón cargado. Neutrino del electrón, neutrino del muón, neutrino del tauón. Con ellos ya tenemos las 12 partículas de materia, 6 quarks y 6 leptones. Y tienen un secreto más, que a mí me parece el más poético de toda la física. Los neutrinos se transforman en el camino. Un neutrino que sale del Sol siendo del tipo electrón puede llegar a la Tierra convertido en uno del tipo muón, y luego volver a cambiar. Van oscilando entre sus 3 identidades mientras viajan, como si no terminaran de decidir quiénes son. Los físicos lo llaman oscilación de neutrinos, y su descubrimiento resolvió un misterio que duró 30 años. Porque durante décadas contábamos los neutrinos que llegaban del Sol y siempre faltaban 2/3. No faltaban, se habían disfrazado. Y ese hallazgo tuvo una consecuencia enorme. Para poder oscilar, los neutrinos deben tener masa. Muy poca, millones de veces menos que un electrón, pero no cero. El modelo estándar original decía que no tenían ninguna. Así que aquí tienes la primera grieta conocida en la teoría más precisa de la humanidad. Una grieta pequeñita, abierta por la partícula más humilde de todas. A veces lo que parece insignificante es exactamente lo que abre la puerta. Y hay una noche concreta que me gustaría contarte antes de cerrar este capítulo. El 23 de febrero de 1987, 3 detectores en distintas partes del mundo registraron algo al mismo tiempo. En Japón, en Estados Unidos y en Rusia, en el lapso de unos 13 segundos, aparecieron 2 docenas de neutrinos que no venían del Sol. Venían de mucho más lejos. Una estrella gigante había explotado en una galaxia vecina, a unos 160.000 años luz de distancia, una supernova. Y en el instante del colapso, esa estrella liberó una cantidad inconcebible de neutrinos, tantos que, aún después de cruzar 160.000 años de espacio vacío, algunos llegaron hasta nuestros detectores. Lo conmovedor es esto. Los neutrinos llegaron primero, antes que la luz, no porque viajen más rápido, sino porque salieron sin obstáculo, mientras que la luz tuvo que abrirse paso a través de las capas de la estrella moribunda. Los neutrinos llegaron unas horas antes que el destello. Fue la primera vez en la historia que la humanidad recibió el aviso de un acontecimiento cósmico a través de algo que no era luz. Un mensaje de una estrella que murió cuando en la Tierra todavía no existía la escritura, ni la agricultura, ni las ciudades. Y llegó, y estábamos escuchando, apenas 2 docenas de partículas después de un viaje de 160.000 años. Eso bastó para abrir una ventana nueva al universo, y los neutrinos podrían guardar la respuesta a la pregunta más grande de todas, la pregunta de por qué hay algo en vez de nada. Te cuento el problema. En el Big Bang, la energía se convirtió en materia, pero cuando la energía se convierte en materia, siempre lo hace en parejas. Una partícula y su antipartícula, en cantidades exactamente iguales. Es una regla muy firme. Entonces el universo joven debió tener la misma cantidad de materia que de antimateria. Y ya sabes lo que ocurre cuando se encuentran. Se aniquilan y se convierten en luz. Todo debió cancelarse.
El universo debería ser un océano de luz sin una sola partícula sobrante, sin estrellas, sin planetas, sin nadie. Pero aquí estamos. Algo se desbalanceó. Por cada 1.000 millones de antipartículas, hubo 1.000 millones y 1 partículas de materia. Una de más. Una sola, en cada 1.000 millones. Todo lo que existe, cada galaxia, cada estrella, cada persona que has querido, está hecho de ese sobrante mínimo. Somos el residuo de una cancelación casi perfecta. Nadie sabe todavía por qué ocurrió ese desbalance. Y una de las principales sospechas apunta a los neutrinos, porque son las partículas que se comportan de forma más asimétrica y porque podrían ser su propia antipartícula, algo que ninguna otra puede hacer. Puede que la razón de que existas esté escondida en la partícula más tímida del universo. Hay experimentos en marcha ahora mismo buscándola. Gente en salas subterráneas, esperando en la oscuridad, tratando de averiguar por qué hay algo en vez de nada. Ya conoces las 12 partículas de materia. Los ladrillos están completos. Pero un montón de ladrillos no es una casa. Hace falta algo que los una. Eso viene ahora. Volvamos por última vez al estadio vacío. Llevamos toda la noche con la misma pregunta pendiente. Si los átomos son espacio vacío, y los electrones son puntos sin tamaño, y los quarks son casi pura energía, ¿qué es lo que sostiene el mundo? ¿Qué mantiene tu cuerpo unido en lugar de dispersarse como polvo? La respuesta son 4 partículas más, y no son ladrillos, son mensajes. Aquí conviene un cambio de imagen. Estamos acostumbrados a pensar en las fuerzas como algo que empuja o jala a distancia, invisible y misterioso. Pero en el mundo de las partículas, las fuerzas funcionan de otra manera. Son conversaciones. Cuando 2 partículas se atraen o se repelen, lo que ocurre es que se están lanzando partículas mensajeras entre sí. Como 2 personas que se pasan una pelota, y el acto de pasarla las empuja o las acerca. Todas las fuerzas del universo son, en el fondo, un intercambio de mensajes. El primer mensajero lo conoces bien, aunque quizá nunca lo llamaste partícula. Es el fotón, la luz. Cada rayo de sol, cada color que has visto, cada imagen que llegó a tus ojos, son fotones. Pero el fotón hace mucho más que iluminar. Es el mensajero de toda la fuerza electromagnética. Es él quien mantiene a los electrones cerca del núcleo. Es él quien hace que las nubes de electrones de tu piel se rechacen con las de la sábana. Cada vez que algo se siente sólido, cada vez que un imán jala a otro, cada vez que una neurona envía una señal, hay fotones haciendo el trabajo. El fotón no tiene masa, y por eso viaja a la máxima velocidad posible, 300.000 kilómetros por segundo. Y por eso también, su alcance es infinito. La luz de una estrella lejana viaja miles de millones de años sin debilitarse hasta desaparecer, solo dispersándose. Hay algo que me gusta contarte sobre los fotones, y es esto. Para un fotón, el tiempo no transcurre. A la velocidad de la luz, el tiempo se detiene por completo. Desde la perspectiva del fotón, si pudiera tenerla, el instante en que nació en el corazón de una estrella y el instante en que golpea tu retina son el mismo instante. No hay viaje, no hay espera. Cruzó el universo sin que pasara un solo segundo para él. La luz de las estrellas que ves de noche tardó siglos en llegar. Para nosotros, para ella, fue inmediato. El segundo mensajero se llama gluón, de la palabra pegamento, y es el más fuerte de todos. El gluón es el responsable de la fuerza que mantiene juntos a los quarks dentro del protón. Esa liga elástica que se hacía más fuerte cuanto más la estirabas. Es la fuerza más intensa que existe en la naturaleza, unas 100 veces más potente que la electromagnética. Y hace algo más, algo crucial para que tú existas. Dentro de un núcleo atómico hay varios protones apretados juntos, y todos tienen carga positiva. Deberían repelerse violentamente y salir disparados. La fuerza fuerte es la que los mantiene abrazados a pesar de eso. Un residuo de la fuerza de los gluones escapa un poco fuera de cada protón y sujeta a los vecinos. Es un abrazo muy corto y muy poderoso, y de él depende que exista la química, que existan las estrellas, que existas tú.
Si esa fuerza fuera un poco más débil, ningún núcleo con más de un protón sería estable, y el universo sería solo hidrógeno flotando para siempre. Sin carbono, sin oxígeno, sin nadie. Los otros dos mensajeros se llaman bosón W y bosón Z, y son los encargados de la fuerza nuclear débil. Suenan aburridos por el nombre, pero son los responsables de que el Sol brille. La fuerza débil es la única que puede transformar una partícula en otra. Puede convertir un quark arriba en uno abajo, y con eso, convertir un protón en un neutrón. Y ese cambio es el primer paso de la reacción que enciende a todas las estrellas del universo. Sin la fuerza débil, el hidrógeno del Sol nunca se fusionaría en helio. El Sol no brillaría. No habría luz, ni calor, ni fotosíntesis, ni vida. Además, la fuerza débil es la que hace posible la radiactividad natural, la misma que permite datar fósiles y rocas antiguas, y la que calienta el interior de la Tierra y mantiene su núcleo fundido, girando, generando el campo magnético que nos protege del viento solar. Y hay una diferencia entre estos mensajeros que explica por qué el mundo es como es. Fíjate en el alcance de cada fuerza. El fotón no tiene masa, y por eso puede viajar indefinidamente. Su fuerza llega al infinito. Por eso vemos galaxias lejanísimas. La luz que salió de ellas todavía nos alcanza. El gluón, en cambio, actúa solo dentro del núcleo. Su alcance es más pequeño que un átomo. Es una fuerza inmensa encerrada en un espacio minúsculo, como un abrazo muy fuerte que solo funciona si estás muy cerca. Y los bosones W y Z sí tienen masa, bastante masa, casi 100 veces la de un protón, y por eso su alcance es todavía más corto, 1000 veces menor que un núcleo. Existen tan brevemente que apenas alcanzan a cruzar una distancia ridícula antes de desaparecer. Ahí está la razón profunda de que la fuerza débil sea débil. No es que empuje poco, es que casi nunca llega a tiempo. Y esa lentitud tiene una consecuencia hermosa. Como la fuerza débil es tan reacia a actuar, la fusión que ocurre en el corazón del Sol es extraordinariamente ineficiente. Un protón puede esperar miles de millones de años dentro del Sol antes de que le toque su turno de fusionarse. Si la fuerza débil fuera un poco más eficiente, el Sol habría consumido todo su combustible en poco tiempo y se habría apagado hace eras. No habría habido tiempo para que apareciera la vida. El Sol brilla desde hace 4.600 millones de años y le quedan otros 5.000 millones. Precisamente porque esta fuerza es perezosa. La calma también es una forma de durar. Hay un detalle más, y es de los que más me gustan. Estos mensajeros muchas veces no existen del todo. Los físicos los llaman partículas virtuales. Son fotones y gluones que aparecen por un instante inconcebiblemente breve para transmitir el mensaje y desaparecen antes de que nadie pueda detectarlos. El vacío está lleno de ellos, surgiendo y desvaneciéndose constantemente, como burbujas en un agua que hierve muy despacio. Eso que llamamos vacío no está vacío, nunca lo estuvo. Está en constante actividad silenciosa, incluso en el rincón más solitario del espacio, incluso en la oscuridad de esta habitación. Hay un murmullo permanente de partículas que aparecen y se van, y ese murmullo es lo que mantiene tu cuerpo unido en este momento. 4 mensajeros: fotón, gluón, W y Z. 12 ladrillos y 4 mensajes. 16. Y hay una historia larga detrás de estos 4 mensajeros. La historia de cómo fuimos descubriendo que las fuerzas separadas eran en realidad la misma fuerza vista desde distintos ángulos. Durante siglos, la electricidad y el magnetismo parecían cosas distintas. Una hacía saltar chispas, el otro movía brújulas. Nadie veía relación. Hasta que en el siglo XIX, alguien notó que una corriente eléctrica movía la aguja de una brújula cercana. Y poco después, un físico llamado James Clerk Maxwell escribió unas ecuaciones que unieron ambos fenómenos en uno solo. Y esas ecuaciones le dieron una sorpresa. Predecían la existencia de ondas hechas de electricidad y magnetismo entrelazados, viajando por el espacio a una velocidad determinada. Cuando Maxwell calculó esa velocidad, le salió un número familiar. Era la velocidad de la luz. Ahí, en una hoja de papel,
la humanidad descubrió que la luz es una onda electromagnética, que la electricidad, el magnetismo y la luz son la misma cosa. Tres misterios distintos que resultaron ser uno. Y esa unificación cambió el mundo, literalmente. Sin ella no habría radio, ni televisión, ni teléfonos, ni el aparato en el que estás escuchando esto ahora. Un siglo después, la historia se repitió. En los años 60, varios físicos demostraron que la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil también son la misma fuerza. Parecen distintas en nuestro mundo frío y tranquilo, pero a energías muy altas, como las del universo recién nacido, se funden en una sola. La llamaron fuerza electrodébil, o sea que en los primerísimos instantes después del Big Bang, cuando todo estaba incandescente, había menos fuerzas que ahora. El universo era más simple, y a medida que se enfrió, esa fuerza única se separó en dos, como se separa el agua del aceite al reposar. Muchos físicos sospechan que todas las fuerzas fueron una sola al principio, que la variedad que vemos hoy es el resultado del enfriamiento, que el universo se volvió complicado al tranquilizarse. Es una idea que a mí me parece muy bella para una noche como esta, que debajo de toda la diversidad del mundo pueda haber una sola cosa, dividiéndose despacio. Ahora conviene ser honesta contigo, porque en este punto muchos se hacen la misma pregunta. ¿Y la gravedad? La gravedad no está en la lista. Es la fuerza que más sientes en tu vida diaria, la que te mantiene en la cama, la que hace caer las hojas, la que sostiene a la luna en su órbita. Y sin embargo, no tenemos su partícula. Los físicos suponen que debería existir una, y ya le pusieron nombre, gravitón. Pero nunca se ha detectado. Puede que sea imposible detectarla con la tecnología humana. Además, la gravedad no encaja bien con el resto. Las otras tres fuerzas se describen con las matemáticas del mundo cuántico. La gravedad se describe con la teoría de la relatividad de Einstein, que habla de espacio y tiempo curvados. Y las dos descripciones, cada una perfecta en su terreno, no se llevan bien cuando intentas juntarlas. Es la conversación pendiente más grande de la física. Lleva 100 años abierta. Algunas de las mentes más brillantes de la historia han dedicado su vida a resolverla, y todavía no lo logramos. Y sin embargo, mira lo que sí logramos. Con 16 partículas y 3 fuerzas, la humanidad explicó el brillo de las estrellas, la estructura del ADN, el color del cielo, el funcionamiento de tu cerebro y el origen de los elementos, con una precisión de una parte en 1000 millones. No está mal para una especie que hace apenas unos siglos creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Falta una sola partícula, la número 17, y es la más rara de todas, porque no construye nada y no comunica ninguna fuerza. Lo que hace es darles peso a todas las demás. Hay un océano invisible llenando el universo entero. Está en esta habitación. Está dentro de tu cuerpo. No hay un solo rincón del cosmos donde no esté. Y sin él, tú no existirías. Ni los átomos, ni las estrellas, ni nada que tenga forma. Para entenderlo, hay que empezar por una pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué las cosas pesan? Parece una pregunta sin sentido. Las cosas pesan porque tienen masa, y ya. Pero los físicos del siglo XX se encontraron con un problema serio. Sus ecuaciones, que funcionaban maravillosamente bien, exigían que todas las partículas elementales no tuvieran masa. Absolutamente ninguna. Todas deberían viajar a la velocidad de la luz, para siempre, sin poder detenerse jamás. Y en un universo así, nada puede formarse. Sin masa, los electrones no podrían quedarse cerca de un núcleo. No habría átomos, no habría moléculas. Solo un resplandor eterno de partículas cruzando el vacío sin encontrarse nunca. Algo tenía que estar frenándolas. En 1964, varios físicos propusieron por separado la misma idea audaz. Entre ellos, un hombre tímido de Edimburgo llamado Peter Higgs, cuyo nombre terminó quedándose con la historia. La idea es esta. El universo entero está lleno de un campo invisible. No está en un lugar, está en todos. Y las partículas, al moverse a través de él, sienten una resistencia. Esa resistencia es lo que llamamos masa. Hay una analogía que quizá te ayude a sentirla. Imagina una sala llena de gente en una fiesta tranquila.
Entra una persona que nadie conoce. Cruza la sala sin problema. Nadie la mira. Llega al otro lado en segundos. Esa persona sería un fotón. No interactúa con el campo. Pasa libre, sin masa. Ahora entra alguien muy famoso. Apenas cruza la puerta, la gente se acerca, se agrupa a su alrededor, la rodea. Esa persona avanza lentísimo. Le cuesta arrancar, y una vez que va caminando, le cuesta detenerse. Eso es tener masa. La masa no es una propiedad que la partícula lleva adentro. Es una relación. Es cuanto la abraza el campo cuando pasa. El quark cima es el más famoso de la fiesta. Por eso pesa como un átomo de oro. El electrón apenas es reconocido. Por eso es tan ligero. El fotón es un desconocido total. Por eso vuela a la velocidad máxima del universo. Y aquí conviene una nota de honestidad, porque es común encontrar la idea de que el campo de Higgs explica todo el peso de tu cuerpo. No es así. ¿Recuerdas que el 99% de la masa de un protón viene de la energía de sus quarks en movimiento? Eso no lo da el Higgs. Lo que hace el campo de Higgs es más sutil y más fundamental. Le da masa a las partículas elementales, a los quarks y a los electrones. Y sin esa masa, los quarks no podrían quedarse quietos formando protones, y los electrones no podrían quedarse cerca de los núcleos. Nada se habría podido ensamblar. El Higgs no te da tu peso, te da la posibilidad de tener forma. Y aquí hay una idea que a mí me parece la más profunda de toda la física moderna, y quiero contártela con calma. Durante todo este viaje hemos hablado de partículas como si fueran objetos, piezas, ladrillos, canicas. Es una manera cómoda de imaginarlas, pero no es lo que los físicos creen realmente. Lo que creen es más extraño y más hermoso. En el fondo, no existen las partículas, existen los campos. Hay un campo de electrones que llena todo el universo. Hay un campo de quarks, un campo electromagnético, un campo de Higgs. Están extendidos por todas partes, superpuestos unos sobre otros, presentes en cada punto del espacio. Y lo que llamamos partícula no es una cosa, es una vibración, una onda concentrada en su campo. Un electrón es una pequeña ondulación del campo de electrones, del mismo modo en que una nota musical es una ondulación del aire. El universo no es un montón de objetos, es una música, y tú eres un acorde. Un patrón de vibraciones que se ha mantenido estable durante décadas, en campos que llevan sonando 13.800 millones de años. Piénsalo así, si quieres, mientras te acomodas. No estás hecha de bloques, estás hecha de notas sostenidas. Y hay algo del campo de Higgs que lo distingue de todos los demás campos del universo. Los otros campos están en reposo cuando no pasa nada. Su valor natural es cero. Si no hay luz en una habitación, el campo electromagnético simplemente descansa en cero. El campo de Higgs no. El campo de Higgs nunca vale cero. Ni en el rincón más vacío del espacio intergaláctico, ni en el interior de una estrella, ni aquí en tu habitación. Siempre tiene un valor distinto de cero, en todas partes, sin excepción. Está encendido de manera permanente, desde hace 13.800 millones de años. Y no siempre fue así. En los primerísimos instantes después del Big Bang, cuando todo estaba a temperaturas inimaginables, el campo de Higgs sí valía cero. Ninguna partícula tenía masa. Todo viajaba a la velocidad de la luz. Nada podía detenerse. Nada podía unirse, nada podía formarse. Entonces el universo se enfrió lo suficiente, y en una fracción de segundo, el campo de Higgs se encendió en todas partes a la vez. Y en ese instante, las partículas empezaron a pesar. Los quarks pudieron quedarse quietos. Los electrones pudieron rodear a los núcleos. La materia se volvió posible. Puedes pensarlo así, si quieres, mientras la noche avanza. Hubo un momento exacto en la historia del universo en que las cosas dejaron de ser puro movimiento y empezaron a tener sustancia. Un instante en que el cosmos se detuvo lo suficiente para poder formar cosas. Todo lo que existe, incluida tú, viene de ese momento en que el universo aprendió a estar quieto. La idea era hermosa, pero durante 48 años fue solo eso, una idea. Porque para demostrar que un campo existe, hay que sacudirlo.
y al sacudir un campo, aparece una partícula, una vibración de ese campo, como una ola que se levanta en el océano. Esa vibración es el bosón de Higgs, la partícula número 17. El problema era la energía necesaria. Hacía falta una máquina que no existía, así que la humanidad la construyó. Bajo la frontera entre Suiza y Francia, a 100 metros de profundidad, se excavó un túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia. Adentro se instalaron imanes enfriados a 271 grados bajo cero, más frío que el espacio exterior. En ese anillo, protones son acelerados hasta casi la velocidad de la luz. Dan más de 11.000 vueltas por segundo y se hacen chocar de frente. Le llamaron el Gran Colisionador de Hadrones. Participaron más de 10.000 personas de un centenar de países. Costó décadas de trabajo. Y el 4 de julio de 2012, en un auditorio lleno, se anunció que lo habían encontrado. Peter Higgs estaba entre el público. Tenía 83 años. Había propuesto la idea siendo un joven investigador de 35. Cuando se mostraron los datos en la pantalla, se le vio quitarse los lentes y secarse las lágrimas. Casi medio siglo esperando ver si algo que imaginó una tarde existía de verdad en el mundo. Y existía. Piensa en la escena completa un momento, ahora que estás tranquila y el sueño empieza a acercarse. Miles de personas, de idiomas distintos, de países que a veces ni se llevan bien, trabajando juntas durante décadas, construyendo la máquina más compleja jamás hecha, para responder una pregunta que no le da dinero a nadie, ni cura ninguna enfermedad. Solo para saber, solo porque nos parecía importante entender de qué está hecho el mundo. Eso también es la humanidad. No solo lo que sale en las noticias, también esto, la terquedad hermosa de querer comprender. Y con esa partícula, el retrato de familia quedó completo. 17, 6 quarks, 6 leptones, 4 mensajeros y el bosón de Higgs. Todo lo que existe. Bueno, casi todo. Y esta última honestidad me parece la parte más bonita. Cuando los astrónomos miden cuánta materia hay en el universo, encuentran algo desconcertante. Todo lo que hemos conocido esta noche, las estrellas, los planetas, los océanos, las personas, cada átomo de cada galaxia visible, representa apenas alrededor del 5% del contenido del universo. El otro 95% es algo que todavía no sabemos qué es. Hay una parte que llaman materia oscura, que tiene gravedad, pero no emite luz, y que sostiene a las galaxias impidiendo que se deshagan al girar. Y hay otra parte, aún más misteriosa, que llaman energía oscura, y que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Ninguna de las dos está en nuestra lista de 17. Y déjame decirte cómo lo veo yo, ahora que la noche está avanzada. Podría sonar humillante, descubrir que después de siglos de esfuerzo apenas conocemos una 20ª parte de la realidad. Pero yo siento justo lo contrario. Significa que seguimos al principio, que hay continentes enteros sin explorar, que las preguntas más grandes todavía están frente a nosotros, esperando. Que alguien que hoy es una niña de 8 años en algún lugar del mundo va a resolver algo que hoy nos parece imposible. La ciencia no es una lista de respuestas. Es una manera de convivir con el misterio sin miedo, acercándose despacio, con paciencia, generación tras generación. Y en ese 5% que sí entendemos, está todo lo que amas. Está tu cuerpo, están las estrellas que has mirado, está la persona que duerme a tu lado, o el recuerdo de alguien que ya no está. No es poco, es un mundo entero. Antes de dejarte descansar, quiero que hagamos algo juntas, algo muy suave. Quédate como estás, no hace falta moverse. Solo respira despacio y deja que el aire entre y salga, sin apurarlo. Vamos a recorrer una última vez lo que aprendimos esta noche, pero ya no como información, como un lugar al que volver. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama. Ese peso existe porque hay un campo invisible, el campo de Higgs, que ha estado abrazando cada partícula elemental de tu cuerpo desde antes de que nacieras. Sin ese abrazo, nada de ti tendría forma. Está siendo sostenida por algo que no puedes ver y que nunca se ha detenido. Ahora siente la superficie bajo tus manos.
la sábana, el colchón, lo que sea que estés tocando. Recuerda que en realidad no lo estás tocando. Hay una distancia mínima, delicada, sostenida por nubes de electrones que se dicen suavemente que no. La firmeza que sientes es una fuerza, una conversación silenciosa entre partículas que ocurre millones de veces por segundo, sin que tengas que hacer nada. El mundo te sostiene sin que se lo pidas. Respira otra vez, más lento, y piensa en los quarks, en esos billones de quarks que forman tu cuerpo ahora mismo. Aparecieron en los primeros instantes del universo, cuando todo era luz y calor. Han estado dentro de nubes de gas, dentro de estrellas que nacieron, brillaron durante millones de años y murieron. Han flotado en el espacio vacío durante eras enteras, y hoy están aquí, en una habitación pequeña, formando a alguien que se está quedando dormida. Tienen 13.800 millones de años. Son lo más antiguo que existe, y son tuyos. Ahora deja que tu atención baje despacio por tu cuerpo, sin esfuerzo, solo pasando. Empieza por la frente. Ahí, en este momento, hay 86.000 millones de neuronas, y en cada una de ellas hay electrones desplazándose por las membranas, generando las señales que forman tus pensamientos. Los mismos electrones que hacen brillar las estrellas te están permitiendo escuchar esta frase. Deja que la frente se afloje. Baja hacia los hombros. Los átomos de tus músculos están unidos por fuerza electromagnética, por fotones invisibles que van y vienen millones de veces por segundo, sin fallar nunca, desde el día en que naciste. Deja que los hombros pesen. Baja hasta el pecho. Ahí está el hierro de tu sangre, transportando oxígeno. Ese hierro solo pudo fabricarse en el corazón de una estrella muy grande, en los últimos instantes de su vida. Cada latido mueve átomos que estuvieron dentro de una estrella que murió mucho antes de que existiera la Tierra. Deja que la respiración se haga más lenta, y baja hasta las manos, y las piernas, y los pies. Miles de billones de átomos, cada uno un estadio vacío con su canica en el centro, todos sosteniendo tu forma sin que se lo pidas, todos trabajando en silencio mientras tú descansas. Suelta el peso. Todo eso se sostiene solo. Mientras respiras, 100 billones de neutrinos están atravesando tu cuerpo cada segundo. Vienen del Sol, que está del otro lado del planeta en este momento. Cruzaron la Tierra entera para llegar hasta ti. No los sientes, no te hacen daño. Simplemente pasan, como una marea callada que nunca deja de subir. Estás siendo atravesada por el Sol, incluso de noche. Y hay algo más que quiero dejarte. El carbono de tus huesos, el oxígeno que respiras, el hierro de tu sangre, no se fabricaron en la Tierra. Se cocinaron en el interior de estrellas antiguas, hace miles de millones de años, y se esparcieron por el espacio cuando esas estrellas murieron. Cada átomo de ti pasó por el corazón de una estrella. No es una frase bonita, es física. Estás hecha de las mismas 17 piezas que las galaxias, que los océanos, que la luz. No hay una materia especial para las personas y otra para las estrellas. Es la misma, exactamente la misma. Nunca has estado separada del universo. Estás hecha de él, con sus mismas piezas, siguiendo sus mismas reglas. Y esta noche, por un rato, el universo se detuvo a mirarse a sí mismo, a través de ti. Deja que esa idea se quede flotando, sin sostenerla. Y hay una última cosa que quiero dejarte, muy despacio, mientras el sueño se acerca. Todas las partículas de un mismo tipo son idénticas. No parecidas, idénticas. Cada electrón del universo es exactamente igual a todos los demás electrones. Misma masa, misma carga, mismas propiedades, sin la más mínima diferencia. No existen electrones viejos ni nuevos, gastados ni recién hechos. Un electrón de tu mano y uno del centro de una galaxia lejana son intercambiables. Absolutamente intercambiables. Así que lo que te hace ser tú no está en las piezas. Las piezas son comunes, son las mismas en todas partes.
Lo que es único, lo irrepetible, es el patrón, la manera exacta en que están organizadas, el orden particular que han tomado, la forma que sostienen. Tú no eres tus partículas, eres la manera en que están puestas. Y esa forma, ese arreglo específico entre incontables arreglos posibles, no ha existido nunca antes en 13.800 millones de años de universo, ni volverá a existir. Descansa un momento en eso, sin analizarlo. Solo déjalo estar. Estás hecha de lo más común que existe, organizado de una manera que solo ha ocurrido una vez. No hace falta que recuerdes nada de lo que escuchaste. Los quarks seguirán unidos, los electrones seguirán haciendo sus nubes, el campo de Higgs seguirá abrazándote mientras duermes, sin descanso, sin distracción, como lo ha hecho siempre. Todo eso trabaja por ti sin que tengas que pensarlo. Puedes soltar ahora. Respira una vez más, despacio, y deja que el cuerpo se hunda un poco más en la cama. Gracias por acompañarme esta noche. Si quieres seguir explorando el universo así, sin prisa, aquí estaré. Y suscribirte es la forma más sencilla de que volvamos a encontrarnos. Que descanses profundo, que sueñes con cosas grandes y pequeñas. Buenas noches.